Buenos días a todos. Desde la sección de cardiología geriátrica y con el patrocinio de Lilly, queríamos presentar este cardio-TV titulado Novedades candentes de los ISGLT2 en el paciente mayor con diabetes tipo 2. Para ello contamos con dos amigos expertos, jóvenes cardiólogos como ponentes, que son la doctora Carolina Ortiz Cortés del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Y con el doctor Héctor García Pardo del Hospital Río Ortega de Valladolid. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Clara. Pues nada, para empezar con Carolina, pues quería que, pues dado que los ISGLT2 están emergiendo como un tratamiento de nuestros pacientes cardiovasculares y un pilar básico del mismo, y la verdad es que en el último año ha habido muchas novedades y en el Congreso Europeo, quería pedirte si nos podías dar unas pinceladas y resumir un poco pues lo que te parezca más relevante y destacable de estos últimos meses. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara, y muy buenas a todos. Efectivamente, yo creo que estamos en una época afortunada para esta clase farmacológica. Tenemos importantes novedades y recientes que voy a intentar resumir y contar lo más importante. Y para ello, pues tengo que empezar indudablemente con el que probablemente ha sido el ensayo clínico más esperado, que se ha presentado en este reciente Congreso Europeo, que es el Emperor Reduce con empagliflozina. Es un estudio en el que, como todos sabemos, se ensayan más de 3.700 pacientes. Eran pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida. Incluía a pacientes con y sin diabetes y pacientes que estaban con un tratamiento optimizado. Y en estos pacientes lo que se valora es el impacto de empagliflozina sobre eventos cardiovasculares, renales y seguridad. Quiero resaltar de este trabajo que se intentó aumentar el porcentaje de pacientes que tenían una enfermedad más avanzada y en ese sentido, pues en el Emperor tenemos pacientes que van a tener una fracción de eyección media algo inferior, que van a tener unos niveles de péptidos natriuréticos superiores y también tasas de filtrado glomerular inferiores que cuando los comparamos con el estudio previo de dapagliflozina, DAPA-HF. ¿Y cuál ha sido el resultado global del estudio Emperor? Pues es un resultado redondo porque se cumple tanto el objetivo primario como los objetivos secundarios que además se diseñan de forma jerárquica. En concreto, vemos una reducción de un 25% del combinado muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca a favor del grupo de empagliflozina, una reducción que es exactamente de la misma intensidad que la que habíamos visto previamente con dapagliflozina y, como digo, también vemos reducción de los objetivos secundarios, un 30% de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y también un menor deterioro de la función renal en el grupo de pacientes con empagliflozina. Cabe destacar que el objetivo primario se cumple para todos los subgrupos y dentro de los subgrupos especialmente destacar en el paciente no diabético y en el paciente con enfermedad renal más avanzada. Y finalmente también me gustaría hacer mención a algún aspecto que me parece interesante de determinados análisis exploratorios que estaban preespecificados, como es el combinado de eventos renales, que hay una reducción espectacular en el grupo de empagliflozina, un 50%, y en relación a la mortalidad total, si bien vemos una reducción numérica, es cierto que no se llega a alcanzar la significación estadística. En este sentido, es interesante e importante recordar que la mortalidad total, ni en el Emperor ni en el DAPA, se diseña como un objetivo primario. Luego sabemos que en estas ocasiones hay que ser cautos a la hora de poder sacar conclusiones porque podemos perder potencia estadística. Y creo que para ello pues, también nos resulta muy interesante de ayuda y nos completa la información el metaanálisis que se publica en este marco también del Congreso Europeo y que analiza de forma global a los pacientes del estudio Emperor y del estudio DAPA, más de 8.000 pacientes, y valora qué ocurre con eventos y seguridad. Bien, pues en este metaanálisis se ve claramente cómo hay una reducción homogénea tanto de mortalidad total, cardiovascular, hospitalizaciones y eventos renales, con un buen perfil de seguridad para ambos fármacos, EMPA
y DAPA. Por lo tanto, yo creo que este metaanálisis es muy importante porque corrobora esa potencia en la reducción de eventos cardiovasculares y renales de estos fármacos y enfatiza la necesidad de utilizarlos en el paciente con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida. Un segundo trabajo que me gustaría resumir también, muy esperado, es el DAPA-CKD, dapaglifosina en pacientes con enfermedad renal crónica. Es el primer trabajo con estos fármacos en enfermedad renal crónica que incluye a pacientes no diabéticos, un tercio de los pacientes fueron no diabéticos, y en más de 4.000 pacientes valora el impacto de dapaglifosina. En este caso, pues es un estudio también de los que nos gusta contar porque los resultados son muy llamativos y muy contundentes. Hay que decir que los pacientes incluidos tenían enfermedad renal crónica grado 2 a 4 y también un coeficiente albúmina-creatinina alterado. Y fijaos que se ve en el objetivo primario una importante reducción que llega hasta casi un 40%. El objetivo primario era el combinado de tiempo hasta el deterioro del filtrado glomerular, incluía también necesidad de diálisis, trasplante y mortalidad renal y cardiovascular. Esto se reduce, como digo, un 39%, y también un estudio redondo porque cuando nos vamos a ver qué ocurre con los secundarios se cumplen todos y además con una intensidad muy llamativa. Hay una reducción del combinado de eventos renales, más de un 40%, también del combinado cardiovascular, y la mortalidad total se reduce en torno a un 30%. Destacar también en este trabajo que ocurre en los subgrupos y sobre todo en el paciente no diabético, se cumple también ese objetivo primario, y muy importante en el paciente con peor función renal, y esto probablemente tenga implicaciones futuras de cara a ampliar la indicación de estos fármacos en el paciente renal. Y para terminar, me gustaría contaros un par de pinceladas de otro ensayo clínico, el estudio VERTIS. Es un ensayo que ya se publicó en el Congreso ADA de junio con el ISGLT2 ertuglifosina. En este caso eran pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, más de 8.000 pacientes, y se trata de un ensayo clínico de seguridad en el que, como en los previos, el objetivo primario es un objetivo de no inferioridad de MACE. Se cumple para ertuglifosina, y en cuanto a los objetivos secundarios, destacar que el que se cumple es la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, como ya habíamos visto también con otros fármacos de este grupo. Y en el reciente Congreso Europeo hemos tenido ampliada información sobre esta rehospitalización por insuficiencia cardíaca porque se ha publicado un análisis preespecificado en el que pues viene a decir que se reduce tanto la hospitalización total como la primera hospitalización, como el combinado de hospitalización y mortalidad cardiovascular. Y además parece que esto es independiente de que el paciente tuviera no previamente insuficiencia cardíaca, y también parece que es mayor en los pacientes con FEBI inferior al 45%. Por tanto, yo creo, compañeros, que con todos estos datos y sumados a los que ya teníamos con este grupo farmacológico, indudablemente podemos decir que los niveles de la SGLT2 llegan para quedarse en el paciente cardiovascular y renal, y en concreto en el paciente con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida van a formar seguro parte del arsenal terapéutico por esa mejoría pronóstica. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por el excelente resumen que nos has hecho. Ahora pasaremos a Héctor. Yo, Héctor, quería preguntarte, la verdad es que en cuanto al paciente mayor, ¿qué subestudios o evidencia hay en esta población específicamente? Bueno, lo primero, muchas gracias a la doctora Ortiz, por supuesto a Clara Bonanat y a Ligi por esta sesión virtual. Bueno, vamos a comentar un poquito las evidencias que tenemos de los ISGLT2 en el paciente anciano. Lo primero, a modo de dos apuntes, es decir, estos fármacos nacieron como hipoglucemiantes con un interés metabólico, pero luego se ha demostrado que tienen un beneficio cardiorrenal, y estos dos aspectos no parece que vayan de la mano. Y luego, el paciente diabético mayor tiene una serie de vicisitudes, de peculiaridades que lo hacen especial. Tiene mayor comorbilidad y fragilidad per se por ser diabético y por ser
paciente mayor. Y luego además tiene una serie de pequeñas interioridades, como por ejemplo un mayor deterioro neurocognitivo que puede dificultar la toma de fármacos o la adherencia, deterioro funcional y tendencia a la debilidad y sarcopenia, mayor riesgo de hipoglucemias y que éstas tengan mayores consecuencias más adversas, y otros síndromes asociados geriátricos, como por ejemplo la polifarmacia, la tendencia a las caídas y en este caso mayor tendencia a la incontinencia, que es importante en el manejo de estos fármacos. En su aspecto metabólico, más o menos bajan de 0,5 a 1% la hemoglobina glucosilada. Sí es dosis dependiente esto, la empagliflozina y la canagliflozina, que tienen dos dosis, la dosis superior baja un poquito más este valor. A partir de ahí generan una diuresis osmótica que baja la presión arterial. Además, al orinar glucosa, permiten una bajada de peso de en torno a unos 2 kilos. Y luego tienen una serie de reacciones adversas medicamentosas que siempre van a ser más frecuentes en ancianos. Más infecciones genitales, sobre todo, un pequeño aumento de una complicación grave que es la cetoacidosis euglucémica, tendencia a la depleción de volumen y una señal en uno de los estudios, en el Canvas, de posible aumento de amputaciones, aunque sea pequeño. En este aspecto metabólico voy a remarcar un análisis de lo hecho sobre la canagliflozina, sobre todo el Canvas, en el cual se ve que en pacientes mayores la bajada de hemoglobina glucosilada es menor que en pacientes más jóvenes, muy en paralelo con disminución del filtrado glomerular de base que tienen estos pacientes. También hay bajada de peso y bajada de presión arterial bastante similar a la de los pacientes más jóvenes. Y en cuanto a la seguridad, es verdad que hay un aumento de las infecciones genitourinarias, pero no de forma desproporcionada al aumento que ya tienen por el riesgo asociado a la edad. Y curiosamente, con estos fármacos que no producen hipoglucemia, se ve que en el grupo asignado a canagliflozina había menos hipoglucemias, más que nada porque si no se recurre a estos fármacos, a lo mejor se tiene que recurrir a fármacos que sí que son capaces de producir esas deletéreas hipoglucemias. Ya un poquito más centrándonos en los eventos cardiovasculares y renales, lo primero, señalar que en los 3 estudios pivotales de la canagliflozina, empagliflozina y dapagliflozina no son iguales y son hasta cierto punto difícilmente comparables. Pero sí se ve, por ejemplo, en su análisis de subgrupo, perdón, en análisis de subgrupos especificados en el Canvas y en el EMPA-REG, que el beneficio cardiovascular se sigue manteniendo en pacientes por encima de 65 años. Además, ya hay subanálisis por edad publicados del DECLARE, de la dapagliflozina, en el que se observa un mantenimiento del beneficio en eventos renales y hospitalización por insuficiencia cardíaca, y este estudio además tiene una parte metabólica similar al de la canagliflozina antes expuesto. Y luego existe un subanálisis de pacientes añosos del EMPA-REG, en el cual no solo parece que se mantengan los beneficios cardiorrenales, sino que hasta aumentan en pacientes por encima de 65 años, lo cual es congruente con el hecho de que son pacientes que tienen más riesgo cardiovascular de base. El último estudio en este aspecto que voy a presentar es un metaanálisis que analiza el evento primario de los 3 estudios, que es un sumatorio de infarto no fatal, ictus no fatal y muerte cardiovascular, en el cual se observa que pacientes por debajo y por encima de 65 años, el beneficio es similar, pero incluso tendente a mayor en los pacientes por encima de 65 años. Ya en los estudios que se han hecho en poblaciones específicas con los ISGLT2, destacar sobre todo el análisis por edades del DAPA-HF, en el que se vuelve a ver lo mismo. Pacientes más añosos no solo mantienen el beneficio cardiovascular, sino que parece que lo aumentan. En el propio Emperor aparece una gráfica de subgrupos en el cual el beneficio por encima de 65 años se mantiene. Y si bien no hay subanálisis del Credence en pacientes nefrópatas o del DAPA-CKD que acaba de ser publicado, sí se observa, sí tenemos algún trabajo sobre empagliflozina en el cual otra vez lo mismo.
pacientes más añosos no solo se ve que se mantiene el beneficio, sino que apunta a aumentar. Como conclusiones, podemos decir que la capacidad hipoglucemiante de los ISGLT2 es menor en pacientes añosos, muy en relación con su menor filtrado glomerular, que el uso de estos fármacos, al igual que casi cualquier fármaco antidiabético, tiene sus peculiaridades en pacientes mayores asociadas a las comorbilidades, en este caso, sobre todo asociado a la tendencia a producir ortostatismo, la educación del paciente para prevenir cetoacidosis euglucémicas o la presencia de incontinencia, pero el verdadero beneficio cardiovascular y renal sí que se mantiene e incluso aumenta a medida que aumenta la edad. Y la verdad es que a día de hoy no se puede decir que haya datos en contra de que los beneficios que se están empezando a ver en pacientes no diabéticos vayan a tener alguna restricción por edad. De hecho, hace unos años ya el doctor Formiga publicó un artículo en el que abogaba por no hacer discriminación por edad con este tipo de fármacos. Muchas gracias. Como conclusiones y mensajes clave, pues comentar que el paciente mayor tiene más diabetes y más insuficiencia cardíaca. Este grupo farmacológico ha demostrado tener beneficios de protección cardiorrenal más allá de su efecto hipoglucemiante. Por otro lado, son fármacos seguros en los pacientes mayores que mantienen sus beneficios de protección cardiorrenal e incluso aumentan estos beneficios en algunos subgrupos. Además, hemos visto que el Empero Reduce aporta evidencia al DAPA-HF en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares y renales en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Por todo ello, esperamos que este CardioTV haya sido de utilidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara, Héctor, gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias y saludos a todos.